Bienvenidos a Milenio Cero. El tema que nos ocupa hoy es el de la telequinesia. La capacidad de mover objetos a distancia. Pero ¿qué hay realmente de cierto en ello? ¿Puede el ser humano mover objetos a distancia? ¿Cómo se produce? ¿Qué sabemos al respecto? ¿Y qué es clave en este asunto? Comenzaremos hablando de lo clave y principal del tema de la telequinesia. La conciencia. Concretamente, mejor dicho, la consciencia. Para diferenciar la consciencia como yo, como sujeto, de la conciencia, que es la capacidad que tiene la consciencia, de establecer lo que es moralmente bueno o moralmente malo. Bueno, pues la consciencia es la clave de la telequinesia, por una razón principal. La física cuántica está demostrando que somos capaces de crear la realidad, que cuando hacemos una elección entramos en un universo determinado, que cuando no miramos solo existe un sinfín de posibilidades. Cuando miramos a otro lado, no existe nuestra realidad hasta que volvemos a mirar y observamos el mundo. Pero ¿qué relación guarda la física cuántica con el fenómeno de la telequinesia? Para poder abordar la telequinesia, nos vamos a referir a un experimento muy interesante que se ha hecho al respecto. Si hay algo que sea importante a la hora de abordar el tema de mover objetos con la mente, es la concentración, la atención, la focalización. Nosotros, los seres humanos, tenemos una mente muy dispersa. Nuestros pensamientos están dispersos. En un momento estamos pensando en una cosa y a los 2 minutos estamos pensando en otra. Por ejemplo, yo digo, no se me tiene que olvidar tal cosa, o no quiero que se me olvide tal cosa. Y al minuto ya has pensado en otra cosa y eso se te fue, se te olvidó. Oh, ¿cómo se te olvidó? Esta dispersión hace que la mente pierda fuerza. De la misma manera que no es lo mismo un rayo de sol que enfocar con una lupa y quemar una hoja de papel, el sol, cuando concentras el rayo con la lupa, es poderosísimo. Bueno, pues la conciencia también. Y en el experimento que se ha hecho, se ha utilizado personas del budismo, es decir, personas que utilizaban la meditación y lo hacían de una manera muy avanzada. En el experimento, muchos meditadores avanzados y simultáneamente tenían que concentrarse en un solo objetivo, uno solo. El objetivo era elevar en un solo grado el pH del agua. El pH del agua. Después, este experimento, por supuesto, controlado en laboratorio, y después se mandaba a analizar sin interferir en el experimento, etcétera, etcétera. Es decir, eliminando cualquier variable contaminadora que pudiera entorpecer, estropear el experimento, ¿no? Y se dieron cuenta de que sí, que somos capaces de modificar el pH del agua con nuestra intención, con nuestra focalización. Pero si tanto cuesta mover siquiera una unidad el pH del agua, ¿cuánto más nuestras mentes dispersas necesitarán concentrarse para mover una piedra? Entonces, ¿la telequinesia existe? La respuesta sí, se demuestra que existe. Pero también lo que existe es una gran dispersión de nuestras mentes, porque se dice que si nuestra conciencia fuera
lo suficientemente capaz de concentrarse en un punto determinado sin dispersarse, seríamos capaces, y en vigilia, de crear universos. He ahí el poder que tiene el ser humano y también su gran limitación. Nosotros somos el poder, pero también nosotros somos el obstáculo. Y esto es precisamente lo que debemos trabajar para poder crear la realidad, para poder traer a nuestra vida cosas, porque no solamente la telequinesia es mover objetos, también es atraer situaciones. Es decir, nuestro universo inteligente como organismo, como una entidad que está por encima de nosotros y que a la vez somos nosotros, pero que somos una parte del todo y el todo en sí mismo también, tenemos la capacidad de modificar las cosas con nuestra misma atención, con nuestro mismo pensamiento, con la focalización. Y por eso la meditación es tan importante. Y por eso todos estos fenómenos se dan precisamente en países, principalmente, donde más utilizan la concentración, en Oriente. Nosotros vivimos en un mundo de distracciones, y así nos va. Y así nos va. Hasta aquí el videoprograma de hoy. Gracias por suscribir y esto es Milenio Cero.